Carlos Montouto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis todas y todos? Yo esta semana un poco mejor, creo, se nota por la voz, tal vez, respecto a la pasada semana. Sobre todo se nota por el micrófono, que esta vez tienes un micrófono y la Sí, otra vez, la voz es la misma de y la M, otra ¿no? vez a grabar desde la cocina y diga, bueno, si sale algo, sale. Y así Desde sale. la cocina, qué positivo que eres, qué optimista. Era de otro sitio peor, pero bueno. Bien, vale. Empezamos entonces, ¿no? Sí, habrá que contarle a vuestras señoras y a estos señores. Ley Mordaza. Y Hombre, qué para esto, bonito. y para esto tanto te preguntas, Hombre, ¿qué es esto? Porque cuéntanos un poco qué pretenden lo de las pelotas de goma y algo más parece ser, pero no hombre, solo. algo más, alguna cosa más, sí, sí. Hay un proyecto de ley de reforma, que no derogación, de la ley Mordaza, presentado ya oficialmente para su tramitación en el Congreso de los Diputados, inicialmente por el PSOE y Bildu, al que yo creo que en esta democracia actual, por llamarle de alguna forma, nunca estaremos suficientemente agradecidos, me refiero a Bildu, porque la verdad es que a diferencia de lo que otros partidos han demostrado hasta la fecha, empezando particularmente por los independentistas catalanes, Bildu ha demostrado hasta la fecha una responsabilidad de Estado. Cuando digo Estado me refiero de atender a los intereses generales en primer lugar, sin condicionar con subastas de favores de una forma permanente cada intervención suya en leyes propuestas por el gobierno, que se echa de menos, la verdad, menos en el talante, en los partidos independentistas catalanes. Como sea, el caso es que a esta propuesta de ley, presentada inicialmente, como digo, pactada por el PSOE y Bildu, pues luego se han añadido Esquerra Republicana, Sumar, PNV y algunos otros partidos, con siempre la objeción del Partido Popular y de Vox, que De en Podemos, ambos casos. y de Podemos, que está diciendo que, Ahora llego a Podemos. que por eso. Espera, me falta Junts también, pero es que quería hacer un pequeño punto un pequeño paréntesis en el caso del PP y Vox, que, Sí. bueno, han sacado a relucir todo su arsenal de tremendismo Camilo José Celiano, ¿no? De Camilo José Cela, diciendo que bueno, esta es la línea roja definitiva, que se entrega, que esto es una ofrenda a las víctimas de ETA, que él se rompe España, se les queda cortos, que dejan a los pies de los caballos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bla, 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 y eso que no se ataca o no se cuestiona en ninguno de estas reformas, o de estos mitad de articulado que se pretende reformar con este proyecto de ley, ninguno de los paradigmas fundamentales de la ley, desde la necesidad de una protección reforzada de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al ciudadano, que sería el primer gran paradigma de las leyes de seguridad ciudadana, no de esta, sino de todas las anteriores, desde la famosa ley de la patada en la puerta del ministro Corcuera en el año 69, hasta el segundo gran pivote, que es la supremacía de la credibilidad en la versión de la policía respecto a la del ciudadano cuando se trata de denuncias, ¿no? Todas estas cuestiones, estos dos grandes pivotes quedan en pie dentro de estas piedras angulares, quedan en pie dentro de esta modificación de la ley Mordaza. Además de estos partidos que han sacado toda la artillería tremendista que les caracteriza, en cuanto se toca la más mínima coma, empezando por por las pasantías que tienen y las pleitesías que rinden a los sindicatos más ultra dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Recordemos, por ejemplo, que cuando esto se estaba remontando hace, como parece recordar, 2 años o 3, hubo manifestaciones del sindicato Jupol de la policía delante del Congreso de los Diputados, ¿no? Y Ujú. entonces ahí, claro, nadie les disolvió y no pasó nada, por el contrario, eh, nada que ver con la manifestación de rodea al Congreso, ¿no? Por el contrario, allí hubo presencia de responsables políticos, tanto del Partido Popular de Madrid como como por supuesto de Vox, ¿no? Bueno, pues más allá de estos
tremendismos que realmente son muy pesados, muy desgastantes, porque tienen que salir al paso todo el tiempo de, señores, España no se rompe, no se van a cometer más delitos, sino probablemente menos. La policía va a seguir igual de cubierta cuando se lo necesita. Es más, ni siquiera se ha tocado esa protección reforzada que tenía en la ley de seguridad ciudadana precedentes. Luego quedan dos partidos que son, pues para mí, una gran incógnita, ¿no? El primero es Junts per Catalunya, que condiciona todo a una especie de subasta de favores y contrafavores, promesas y contrapromesas, hasta un punto verdaderamente exasperante, ¿no? Yo creo que ya la mayoría de la población española está harta de Junts, pero ya no por una cuestión ideológica nacionalista, sino por la cuestión, por el enfoque rastrero de la política que vienen llevando a cabo, sea al colectivo que afecte una determinada medida legislativa, será de la ley de vivienda, será de la reforma de las pensiones o será de cualquier otra medida. Es decir, realmente esta gente pues tendrá su granero de votos y sus simpatizantes en Cataluña e incluso en Valencia, pero se han cavado su propia fosa en cuanto a que su oportunismo político les antecede, les precede y por tanto resultan un partido absolutamente nada confiable al margen de a qué intereses sirvan. Como no me quiero entretener mucho en Junts, podemos pasar a continuación a Podemos, claro. Y en Podemos, bueno, pues ya estamos con la técnica de los máximos. Yo luego vamos a hablar de otro tema, en donde también podemos hablar de Podemos, pero como estamos ahora solamente hablando de cuál es la posición de Podemos, pero como estamos hablando ahora de la ley Mordaza, pues claro, la ley esta es desde luego insuficiente. No es que lo diga Podemos, es que lo dice, por ejemplo, la plataforma No Somos Delito, ¿no? Que remarca que las faltas de respeto a la autoridad, que ahora estarán castigadas con multas a partir de 600 euros, y que son un cheque en blanco para que cualquier policía que considere que se le ha faltado al respeto te pueda denunciar con presunción de veracidad, pues dicen en la plataforma No Somos Delito que no deberían estar incluidas en la ley y siguen estando en la reforma porque fueron retiradas del Código Civil hace muchísimo tiempo. Hay otras cuestiones, ¿no? Como la que he mencionado antes de la presunción de veracidad de los policías, que es uno de los grandes piedras angulares que se mantiene incólume. Bueno, que Podemos en un momento dado mantenga un mensaje, al menos es el que han conseguido que trascienda, en donde no hay una reivindicación específica concreta respecto a qué temas deberían también ser objeto de modificación, si no derogación en la ley Mordaza, y uno de los grandes caballos de batalla, por ejemplo, es la cuestión de las devoluciones en caliente, sino que se limiten, al menos repito, en la posición política de Podemos que trascienda la opinión pública, en que se tendrá que negociar, es decir, conmigo negocios aparte, es una estrategia que, hombre, tal vez a los independentistas catalanes, empezando por la Esquerra Republicana, le puede venir muy bien, porque tienen un discurso para consumo propio entre sus votantes y simpatizantes que vender, que es el del avance en la hoja de ruta soberanista, en mayores o menores pasos, pero avance a fin de cuentas. Hay, digamos, un bien común desde el punto de vista político superior que puede justificar hasta cierto punto pues una posición de reserva frente a una negociación exclusiva en cada una de las medidas legislativas, esta o cualquier otra, que se pretenda abordar con su consenso por el gobierno. Pero Podemos no tiene una hoja de ruta soberanista detrás. Podemos no tiene una implantación territorial suficiente detrás que pudiera hacer cuestionar determinadas medidas de alcance nacional en función de que pudiera exigirse por su parte un contrapeso, pues no sé, en alguna normativa sectorial específica. Se me está ocurriendo, por ejemplo, la cuestión de los astilleros de Cádiz, ¿no? Que en su día estuvieron muy en pie de guerra con el Kichi allí, capitaneando las manifestaciones o tratando de capitalizarlas. Nada de esto concurre actualmente con Podemos, con lo cual
las reservas de Podemos a la ley, más allá de que todo es mejorable, evidentemente son como poco tierra de nadie y como poco traslada la sensación de que es el niño enfadado que ha cogido la rabieta y que si no le dan su capricho, pues rompe el juguete, ¿no? Carlos, Podemos necesita llevar esa estrategia política para diferenciarse de lo que es Sumar, un poco porque, como tú dices, están enfadados con el trato que han recibido de Yolanda Díaz y de Sumar, donde estaban integrados antes en el grupo político, pero ahora necesitan ser algo más y conseguir algo por sí mismo para tener visibilidad ante sus electores y hacerse valer como grupo. Claro, pero que digan qué, y que digan qué alternativa plantean a este texto. Digo, mire usted, yo quiero hacer una enmienda al artículo tal, al artículo pascual y al otro, y sugiero o propongo una redacción alternativa en este sentido o en este otro. Y esta redacción alternativa está avalado por esto, por aquello, por lo demás allá, por, qué sé yo, por el dictamen de no sé qué del Consejo de Europa, por no sé qué fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que concreten qué es lo que piden, porque desde luego no sé tú, pero a mí no me ha llegado cuál es la pretensión concreta de modificación que pretende Podemos en este punto. Pero bueno, yo tampoco me quiero centrar, Manolo, en ningún partido político en particular. Hemos hecho un pequeño repaso, pero tenemos el tiempo que tiempo y no me lo quiero comer abordando esta pretendida reforma de la ley Mordaza, que vamos a ver, que lo va a tener complicado para salir adelante, porque de momento no cuenta con los votos necesarios para poder conseguirlo. Y es bueno, pues una reforma en donde si antes yo ensalzaba un poco la posición de Bildu, ahora que se pretende enturbiar o desacreditar sobre el hecho que se ha conocido muy recientemente, creo que en el día de ayer es cuando estalló, de que una determinada modificación, dicen algunos que por la puerta de atrás. Me resulta curioso cuando tanto el Congreso como el Senado habían aprobado por unanimidad una reforma legal que en la práctica va a permitir que se computen a los presos independentistas vascos el tiempo de cárcel que hayan sufrido en países extranjeros. Pensemos que ha habido muchos etarras detenidos en Francia, que han pasado largos periodos de cárcel allí, en Bélgica y en otros países, ¿no? Entonces, se presenta ahora por parte de la derecha mediática una especie de contrarrelato para tratar de restar credibilidad a esta modificación, a este proyecto de ley de modificación de la ley Mordaza, el hecho de que aquello sería un pago de favores a Bildu a cambio de que Bildu apoyara y presentara conjuntamente con el PSOE esta iniciativa de modificación de la ley Mordaza, ¿no? Sea como sea, yo sí coincido con Bildu en que, desde luego, claro que esto es mejor que nada, aunque no es todo lo que debería ser, pero, hombre, vamos a ver, no es lo que debería ser, por lo que ya he contado, y porque, además, uno de los apartados más polémicos de la ley, que es las devoluciones en caliente, se dilata a que en el plazo de 6 meses se estudie dentro del marco de la modificación de la ley de extranjería. Y esto es como no decir nada, porque ya sabemos qué está pasando con la ley de extranjería y luego vamos a hablar de la ley de extranjería, si no me como todo el tiempo ahora con esto. Pero también es verdad que hay una modificación a la baja, que era algo absolutamente esperado en la cuantía de las multas, que en múltiples ocasiones el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han dicho que no era posible que algunas multas impuestas en la ley de extranjería por infracciones administrativas tuvieran una penalidad superior en el importe, en su cuantía, superior
a algunos delitos penados y establecidos en el Código Penal. Esto no era posible, que una infracción penal tuviera una tipificación y una pena inferior a la que se estaba imponiendo por la vía de una sanción administrativa, con la falta, además, ya conocemos, de garantías en la forma de combatir ante los jueces los delitos penales respecto de las acciones administrativas, en donde mientras que en un delito penal el derecho penal es un derecho, bueno, que luego se aplique como se aplica, pero en teoría es un derecho mucho más garantista, donde hay un procedimiento mucho más reglado, mucho más establecido, una jurisprudencia mucho más construida al amparo del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mientras que en las acciones administrativas te tienes que someter a un procedimiento en el que no hay igualdad de partes, porque tienes que someterte a un procedimiento contencioso administrativo para discutirlas, en donde, como digo, ni está arreglado de la misma manera, donde las garantías del administrado son muy inferiores y donde, como digo, no hay igualdad de partes porque tu contraparte, la del ciudadano, no es el funcionario X, sino el propio Estado. El propio Estado. Y a la policía le defiende el abogado del Estado, que pagamos todos. Y tu contraparte es el Ministerio del Interior. Ya solo desde ese punto de vista, que haya una rebaja sustancial en el importe de las condenas, recalificando la mayoría de las infracciones de menos graves a leves y por tanto situando la cuestión de las multas, del importe de las multas, en un importe que va de 100 a 600 euros, en vez de 600 a 30.000 como iba hasta ahora, pues hombre, vamos a ver, no será lo ideal, pero desde luego es un alivio muy importante que proporciona mucho más. Por ejemplo, estoy pensando en multas relativas a tenencia de drogas, por poner un ejemplo. Oiga, es que me pillaban en la calle con una china, imagino que todo el mundo entiende que es entre nuestro público, y para que no lo sepa, pues es una pequeña pieza de hachís que sirve para hacer uno o dos porros, o de marihuana, unas ramas para hacer pues 2 o 3 porros, que evidentemente por la escasa cuantía de lo que se lleva, pues no puede considerarse que esté preordenado para el tráfico y en consecuencia es para consumo propio, lo cual no es delito en España. Pero sí que es verdad que hay normativa que prohíbe fumar en la calle, sobre todo normativa municipal, y entonces, enlazando ambas dos normativas, la de la Ley de Seguridad Ciudadana y la municipal, pues se permitía ahora imponer unas multas del orden de 1.000 euros, que era una cosa absolutamente desproporcionada, cuando el valor de la droga aprehendida normalmente en estos casos no supera los 10 o los 15 euros. Entonces, es una desproporción entre la infracción y la sanción tan grande que, hombre, ahora sigue existiendo, pero por lo menos ahora es una cosa, no diré que accesible, pero sí un poco más proporcionada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otra de las cuestiones que se han modificado, y ahí Bildu ha tenido mucho que ver, que es la reducción del periodo máximo en el que se te puede conducir a comisaría y en qué casos se te puede conducir a comisaría para identificarte cuando no lleves el DNI y no lleves ningún medio de documentación. También, por ejemplo, ahora se reduce hasta un máximo de 2 horas. Antes era prácticamente todo el tiempo que la policía quisiera, dentro del marco de las 72 horas de la detención, eh, antes de ponerte a disposición judicial, aunque en realidad supuestamente no estabas detenido, sino que estabas en lo que llaman, en una figura retórica que no existe en la ley, retenido, ¿no? Sí. Y en ese periodo de tiempo podían pasar millones de cosas, ¿no? Hay también, bueno, pues la cuestión de las famosas pelotas de goma. Muchos consideran absolutamente insuficiente la cuestión de la sustitución de las pelotas de goma por pelotas de foam, como se ha hecho para los Mossos d'Esquadra en Cataluña. El foam prácticamente causa las mismas lesiones. Tal vez no te mate, porque tal vez no mata, pero te puede saltar un ojo igual. Creo que eran 72 pares de ojos los que habían saltado por ahí, ¿no? Había una estadística que situaba el uso de las pelotas de goma, el número de ojos que había saltado, y era una cifra que llegaba a cerca de los 100, ¿no? Lo cual era una barbaridad enorme, ¿no? En fin, como sea,
también son infracciones leves los insultos o injurias dirigidos a los agentes y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, siempre que no sean constitutivas una infracción penal. Claro, si yo le digo a un policía eres un hijo de puta, pues se puede considerar que son injurias, pero si le digo que es un ladrón, entonces es un delito de calumnias y entonces no se juzgaría por infracción administrativa, sino por infracción penal. Pero bueno, es una bajada a infracción leve, es decir, de 100 a 600, que nos sitúa en una horquilla penológica, como mínimo, mucho más proporcionada que lo que teníamos antes. Desde luego, no es ni remotamente, yo que coincido con algunas organizaciones sociales que actúan como observatorios de vigilancia de los abusos de la policía, por ejemplo, en las cargas, en las manifestaciones como no somos delito, pues no es suficiente, ni mucho menos, quedaría muchas mejoras sin atender, pero también es verdad que sí puede considerarse que es un avance importante, que va en la buena dirección, y aunque se queda corto, pues yo no sé si realmente el PSOE, que siempre al final es un freno para todo tipo de mejoras de esta clase, finalmente trata de darle una salida a uno de los compromisos electorales que no cumplió en la legislación anterior. Pero como sea, bueno, pues no dejamos de poder celebrar, aunque sea con cierta moderación, que esta propuesta de ley pudiera salir adelante, proposición de ley pudiera salir adelante y, bueno, diera pie a que hubiera en una segunda revisión posterior, si esta se llevara a cabo debidamente y una vez se consolide mínimamente, que no tardáramos otros 20, 30 años en poder derogarla, por lo menos 12, que yo recuerde, desde la reforma de esta ley por parte del gobierno del señor Rajoy, ¿no? En 2012. Sino que de una manera más cercana en el tiempo pudiera hacerse un análisis del funcionamiento de esta nueva redacción de la ley Mordaza, y que se le diera una respuesta definitiva, sobre todo a la cuestión absolutamente delirante de las devoluciones en caliente, que recordemos, metidas por parte del gobierno del PSOE de tapadillo en una disposición adicional en la propia ley Mordaza, ¿no? Solo en 2023, Manolo, se impusieron, agárrate, con lo cual el tema de la disminución o degradación de muchas infracciones a mera infracción leve, se impusieron 284.512 multas. 200, casi 300.000 multas solo en 2023. Y con una media de casi 780 multas diarias en un Estado que verdaderamente se ha convertido, por la vía de la ley Mordaza, en un Estado policial. Sí. En un Estado policial. Sin las garantías, repito, de una incriminación penal. Y con ese Sin las, desequilibrio sin las entre las partes garantías, cuando recurres ante los tribunales. bueno, sin las garantías quieres decir sin la concurrencia de los jueces y los tribunales para decir esto sí, esto no, y no que quede, porque sigue quedando en manos de la policía ser jueces y parte. Es decir, ellos ponen la multa y a ellos nadie les puede replicar y decir que es verdad. Es decir, pueden decir, me ha insultado, por lo tanto le pongo una multa. ¿Quién verifica y quién dice que no miente el policía? Porque consideramos al policía un alma cándida y buena, que nunca miente, nunca exagera y nunca, etcétera. Es decir, Bueno, es que eso no es lo peor. Lo peor es que eso concluye con una resolución administrativa de imposición de una sanción, en este caso una multa en mayor o menor medida. Ya la tienes encima. Y el papel del órgano jurisdiccional es únicamente el de revisión a posteriori, ¿de qué tras haber sido es? impuesta la sanción, que es ejecutiva y reclamable desde el primer momento en que se impone. Y esto es algo absolutamente fundamental, porque mientras que en una instrucción penal por un delito
existe el principio de presunción de inocencia y salvo que haya riesgo de fuga o riesgo de reiteración delictiva, en principio no se impone una medida tan restrictiva como la de la prisión provisional. Puede imponerse, pero bajo unas determinadas condiciones muy concretas, es decir, es la excepción, y por tanto se mantiene el principio de presunción de inocencia hasta que eres juzgado y condenado. Aquí no. Aquí eres juzgado y condenado por la propia administración que te ha denunciado, por tanto, juez y parte, como bien decías, y cuando ya te ha condenado, y ya hay una resolución, se dice, no es una sentencia, pero no lo ha dictado un juez, una resolución administrativa de condena, entonces, siendo que es ejecutiva y por tanto exigible desde el momento en que se impone, y por tanto te van a amargar la cuenta, en el mejor de los casos, entonces, y a partir de entonces, tú puedes recurrir en revisión ante un tribunal contencioso administrativo contra la abogacía del Estado para ver si efectivamente esa multa estuvo bien puesta, mal puesta o qué es lo que sucedió. Pero además que te la puso tiene presunción de veracidad, con lo cual Así es, contrarrestar eso es muy difícil, ¿no? así es, Tienes así es. unos testigos, bueno, que sea totalmente creíble, que sea impepinable su versión de los testigos en contra. Si no, el policía gana pues, por ley, gana por ley, porque sí, porque soy policía, lo digo yo, y vale, aunque sea una trola como un camión. Pues eso es, Manolo. Así Mm. que, si te parece, vamos a dejarlo aquí. En realidad, aunque sea insuficiente, es cierto que es un gran avance para los ciudadanos que se haya reducido tanto el importe de las multas del mal en menos, ¿no? Con todo y con eso de seguir en realidad sirviendo como esqueleto del aparato policial y de este estado policial en el que prácticamente vivimos aquí en España, esta ley de seguridad ciudadana. Pero si quieres pones música y aprovecho yo, por cierto, para recargar la batería de este cacharro, que si no, nos quedaremos que se cortara a medias. ¿Vale? El otro día sin micro y hoy sin ordenador. Ay, Ay, señor. ay, 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 Cómo ay. Sin tiene la batería, gente. sin Oye, batería. pero te quería preguntar una cosa antes de que recargues Dime. el ordenador por si nos da tiempo. Vale. Según tu punto de vista, es una mejora de la ley, pero no suficiente. Es decir, no podemos considerarla una derogación de la ley de No, extranjería. no, no, para nada, para nada. O sea, vamos a ver. Repito, que mantiene el esqueleto del Estado policial, que Ah, se ha sustentado, además del aparato represivo judicial, precisamente en la práctica impunidad, en la imposición de sanciones por la vía administrativa, de manera además desproporcionada en las multas. No lo digo yo, ya he dicho antes que lo ha dicho repetidamente el Consejo de Europa, que lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que hay muchas organizaciones internacionales que han dicho que esto era un despropósito, la vale. desproporción que había entre la infracción y el significado de la infracción y la sanción que se imponía, ¿no? Entonces, esto pues acomoda, atempera un poco ese desequilibrio, pero no resuelve en absoluto que esta ley sea precisamente la argamasa, el esqueleto que permite al Estado español seguir manteniendo un aparato de represión policial pues prácticamente impune, ¿no? Ujú. Vale, pues ponemos aquí la música mientras funcionas el ordenador. Pues ya está, ya estamos. Bien, pues seguimos aquí en Es lo que hay con Carlos Montouto, contando cosas después de que Carlos haya aprovechado para bajar al kiosco, comprar pilas al ordenador y de paso encenderse una cosa que supongo que será un cigarro. En fin, cualquiera sabe después de lo que ha contado. Vamos allá. Ley de extranjería y la LP, ¿para cuándo te preguntas? Cuéntanos lo de la ILP y todo eso, pero en fin. Hombre, vamos a ver, es que estamos viendo todos los días, últimamente en los noticieros, cómo no paran de hablar sobre
qué pasa con los menores en Canarias, la redistribución de menores a Canarias, desde el mes de agosto hablando de que hay que modificar la ley de extranjería para obligar a las comunidades autónomas a que acepten por cuota de reparto a menores reubicados que han llegado a Canarias o han llegado a Ceuta, que están desbordados, que si tú más, que si se rompe las negociaciones para la ley de extranjería por culpa del PSOE, que si se rompen por culpa del PP, que si el gobierno canario primero le echan cara a sus socios en el PP canario y el propio PP canario a su vez le echan cara al PP nacional en Génova la falta de solidaridad del resto de territorios con los más de 5.000 migrantes que se encuentran en el archipiélago canario de acogida cuando su capacidad máxima era de 2.000. ¿Y la ILP para cuándo? Porque en toda la reforma de extranjería que se está supuestamente negociando entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque es una ley orgánica y si no votan los dos a la vez es imposible que salga adelante, se reduce única y exclusivamente a establecer sistemas de acogida y reparto de los menores no acompañados que llegan en patera a Canarias y a Ceuta y a Melilla. Pero es que por el camino había una ILP, la mayor cantidad de firmas, casi 2 millones de firmas, cuando solo estaban 500.000. Una iniciativa legislativa popular que entró en el Congreso hace casi un año y del que prácticamente no se ha vuelto a saber nada. Y aquí quería hablar de Podemos, porque esta iniciativa de la ILP fue promovida, entre otros sectores, no solo por la sociedad civil, sino también por el Ministerio de Igualdad cuando era ministra la señora Montero. Y Podemos ocupaba esa cartera. Sin embargo, yo a Podemos no le he vuelto a oír absolutamente esta boca mía en relación a, oiga, si ustedes van a reformar la ley de extranjería, que buena falta le hace, tendrán que incorporar definitivamente la tramitación de la ILP, que para eso está encima de la mesa, con una regularización, en la campaña de regularización ya, con unos números que sobrepasan el 500.000 de personas en situación irregular en España, viviendo desde hace años aquí, y que por razón de la carestía de empleo y de la crisis económica que hemos pasado, eran incapaces de poder o bien obtener un contrato que les permitiera regularizar su situación, o bien conservar esa situación regularizada porque por pérdida del empleo durante el año que habían tenido la tarjeta de trabajo y residencia, no habían podido renovar esa tarjeta y habían vuelto otra vez a situación de irregularidad. ¿De esto qué? ¿De esto no se habla? No, no lo habla ni Podemos, que fue uno de los principales impulsores de la campaña de regularización ya, incluso desde el propio Ministerio de Igualdad. Es que no me cabe en la cabeza, realmente. Entonces, a ver, a mí que me expliquen ahora, a día de hoy, que la última ruptura la ha provocado el Partido Popular con excusas peregrinas que recuerdan mucho a la forma que tenía de dinamitar las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Primero aduciendo a una carta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que no se decía realmente en ningún momento que no fuera o sea, que no se hubiera solicitado una ayuda que dice el gobierno, o sea, dice el Partido Popular que no se ha solicitado. Esto no lo decía la carta de Ursula von der Leyen tal cual. Ahora, de hecho, es tan obvio que estaban mintiendo el Partido Popular que ahora ha variado su posición y ya no sostiene que es que España no le está pidiendo ayuda, pudiendo pedírsela en materia de infraestructuras para poder llevar a cabo la acogida de inmigrantes sobre la carta de Ursula von der Leyen, sino que ahora lo que dice, para justificar el mantenerse con las negociaciones rotas en la reforma de la extranjería, repito, circunscrita a la acogida y recolocación de menores no acompañados, es que el gobierno español no ha dirigido a las instituciones europeas peticiones de recolocación o acogida
de estos migrantes, de estos menores no acompañados, en otros territorios de la Unión Europea. Agárrate, Catalina. Bueno, pues si queremos seguir buscando excusas de perogrullo para decir que no, pues pueden estar buscándolas como las estuvieron manteniendo durante 5 años para renovar el Consejo General del Poder Judicial. No, la realidad es que hay 3 comunidades autónomas, que son Madrid, Valencia y Andalucía, que dicen al gobierno: dame 4.000 millones que tienes ahí para gastar de los fondos europeos en la cuestión de las migraciones, que yo ya me lo gastaré como crea conveniente, porque las competencias están transferidas y las tengo yo. Y el gobierno le dice: no, yo te doy los 4.000 millones, pero a cambio tú te tienes que comprometer a construir no sé cuánto número nuevo de plazas de acogida, que ahora mismo dices que no tienes, en tu comunidad autónoma. Es decir, te doy 4.000 millones, pero para que los gastes en lo que están previsto, que son los 4.000 millones. No en que construyas nuevas plazas de acogida de migrantes no acompañados, de menores no acompañados, que tú estás diciendo que no tienes y que por eso es que te desborda y tú no puedes asumir la cuota de recolocación que te pudiera corresponder en razón del territorio o en razón de la población que tienes. Y que dicen, estas comunidades los piden y después dicen: no, yo ya me lo gastaré en lo que sea. A lo mejor yo ya me lo gastaré en migración, pero en lo que yo decida. Entonces estos dicen, Madrid dice: de eso nada, te lo gastarás si los quieres en construir nuevas plazas, puesto que estás diciendo que te tengo que auxiliar desde el gobierno central para, porque tú no tienes suficientes centros de acogida, ni plazas, ni monitores, ni personal, ni nada de nada para atender a esos nuevos migrantes que te tengo que mandar. Entonces, como dices que no tienes, muy bien, pues yo te secundo con fondos del gobierno central, que en realidad son fondos de la Unión Europea, pero para que los utilices en esto. Y estos dicen: tú a mí no me dices en qué me los tengo que gastar. Entonces, claro, ese es el kit de la cuestión. Este es un poco el kit de la cuestión en donde actualmente está encallada la negociación. Pero claro, lo que a mí me parece vergonzoso es que en el debate político que en este momento se encuentra la discusión y solución de este asunto, que es un asunto absolutamente acuciante por todos los lados, por donde se mire, y de hecho el señor Clavijo, ¿no? Se llama, el presidente canario de Coalición Canaria, se va a ver, me parece que es este jueves en la Moncloa, en el marco de los contactos que está habiendo entre Moncloa y los presidentes autonómicos para el tema de la financiación, se va a ver con él y se supone que de esto se va a hablar, entre otras cosas, para ver esta posición tanto errática que está teniendo Clavijo respecto a primero con el PSOE, luego con el PP y muy anti-PSOE, y ahora parece que otra vez un poco más con el PSOE, pero en definitiva, los unos por los otros, la casa sin barrer. Y ciertamente el tema de la situación de indignidad, de apelotonamiento, de inhumanidad e insalubridad en la que se encuentran recluidos muchos menores no acompañados, que realmente tiene Canarias, es una situación que no puede esperar, pero tampoco de cualquier manera, porque el otro día veía a Manolo unas imágenes en las cuales se sacaban imágenes de un nuevo centro de acogida que han montado para menores en medio de ninguna parte, me parece que era por Burgos o por ahí, no estoy muy seguro dónde era, pero no importa, era la península, que es una nave industrial en medio de un polígono industrial donde no hay absolutamente nada, ni un comercio, no hay nada, en medio de dos autovías, y ahí es donde pretenden recluir a chavales de 17 años sin hacer absolutamente nada. Joder. Claro, sí. si esta es la cuestión y este es el margen que las autonomías tienen para poder decidir e invertir en la creación de nuevas plazas, apague y vámonos. Que son aparcaderos de coches, digo, de menores de edad, lo que van a crear. Entonces, claro, que no haya en la reforma de la ley de extranjería pretendida un enfoque conjunto de todos los problemas que acucian a la ley de extranjería, que son muchísimos. El gobierno se ha dedicado en los últimos años a ir metiendo con cuentagotas reformas pequeñitas que pudiera colar en, como por ejemplo la del arraigo laboral, que pudiera ir colando
en el reglamento de extranjería, porque eso lo podía hacer directamente por decreto y no necesitaba pasar por la reforma de una ley orgánica, como la de extranjería. Pero, hombre, si justamente ahora tenemos esta situación, es como lo de las devoluciones en caliente, como dentro de 6 meses. Oiga, plantee usted una reforma de la ley orgánica de extranjería que sea integral, porque es que encima de la mesa usted no solo tiene la situación acuciante de los menores en Canarias, es que encima de la mesa tiene la ILP de regularización del más de medio millón de personas en situación clandestina en este país, que ya dio lugar con menos gente a la regularización masiva del año 2005 en el gobierno de ZP, por poner un ejemplo, y aborde usted la cuestión de las devoluciones en caliente, que usted mismo está diciendo que es voluntad del gobierno derogar en su propio proyecto de ley de modificación de la ley Mordaza. Bueno, pues esto no está encima de la mesa en ninguno de los debates públicos que se vienen oyendo en los medios de comunicación durante estas últimas semanas en relación a la modificación de la ley de extranjería. Y esto me parece que es algo absolutamente denunciable, absolutamente execrable, y bueno, a sumar ni está ni se le espera. Pero de Podemos está perdiendo una oportunidad de oro para, ¿ves? Aquí sí hacerse notar respecto de una posición intransigente a la hora de exigir que estas dos cuestiones se tramiten en este proyecto de ley de orgánica, si bien es cierto que en un acuerdo eventual entre el Partido Socialista y el Partido Popular, los votos de Podemos ya no serían necesarios. Pero Eso por es. lo menos, o precisamente por eso, porque ahí no se juegan nada, tendrían que cargar con toda la artillería que pudieran en defensa de este discurso que yo hoy estoy manteniendo un poco por una cuestión de puro sentido común, ¿no? Es decir, ya que va usted a reformar y cuesta tanto reformar la ley de extranjería, refórmela en todos sus aspectos, no me la reforme a trozos, porque cada vez que se pasa una emergencia, como puede ser la de Canarias con los menores, ahí se queda en el limbo, ¿no? O sea, en el sueño de los justos, que era la frase que quería mencionar. En fin, Manolo, que yo creo que ya he dicho lo que quería decir sobre la modificación de la ley de extranjería, que es absolutamente insuficiente para los temas que están absolutamente encima de la mesa, y no es que haya unos más urgentes que otros, es que todos son urgentísimos y todos deberían ser abordados con la mayor decisión por parte de los poderes públicos. Muy bien, pues vamos apurando porque nos quedarían 4 minutos, Carlos. Begoña Gómez. Sí, Ale. sí, sí, vuelve una serpiente de verano, porque yo a esto ya me resbala mucho el tema, pero en fin, lo has puesto aquí y me temo que va a ocupar tertulias otra vez en los medios de comunicación. Begoña para arriba, Begoña para abajo, el juez para arriba, el juez para abajo, bla, 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 bla. Begoña Gómez, sí, pero no. A ver, ¿qué quieres decir? Exacto, si sigue para adelante la investigación, según la retrasada decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, la investigación que llevaba a cabo el juez Peinado, pero no en cuanto que hay toda una serie de supuestas investigaciones que pretendía mantener, pese a que ya le habían dicho en el mes de abril pasado que no, había continuado a reguer el juez Peinado con la suya. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con el rescate de Globalia y de Air Europa queda definitivamente ya fuera de cualquier investigación por parte del juez Peinado, siempre y cuando, dice la audiencia provincial, no aparezcan nuevos indicios fundados y distintos de los ya conocidos que permitieran reabrir esa línea de investigación, pero si se mantiene pues dos investigaciones que son, en la forma en la que lo ha planteado la audiencia provincial, una especie de cheque en blanco que me hace pensar que vamos a tener investigación de la señora Begoña Gómez a nivel judicial hasta que se celebren las próximas elecciones, así de claro te lo digo, porque mantener en la forma más en que se dice por parte de la audiencia provincial la investigación sobre los contratos con el empresario Juan Carlos Barrabés y la colaboración que ambos hicieron en la red de transformación social que Begoña Gómez codirigía y cómo correlaciona el inicio de esa cátedra en la Universidad Complutense, la Audiencia Provincial, con un incremento absolutamente inusual en ese mismo periodo de tiempo de los contratos realizados por la entidad Red.es o con la entidad Red.es que dependía del Ministerio de Transformación Ecológica, Transformación Social y Ecológica
con empresas del señor Barrabés, pues hay hasta 99 expedientes de contratación, cuyo importe cifró la Guardia Civil en casi 25 millones de euros, y de las cuales no todos, y esto es a lo que se ha agarrado tanto la Audiencia Provincial como el señor Peinado, para mantener que no todos se adjudicaron con cargo a fondos de la Unión Europea, por lo tanto, no todos salieron bajo la competencia de investigación de la Fiscalía de la Unión Europea, de la que, por cierto, no se ha vuelto a saber absolutamente nada por el momento, y que, por tanto, sí queda material para poder seguir, bueno, pues investigando, además de, en cuanto al enriquecimiento por tráfico de influencias que hubiera podido tener las empresas del señor Barrabés a través precisamente de su relación con la señora Begoña Gómez, y además porque se abre toda una suerte de caja de Pandora cuando también permite una nueva investigación al Tribunal Supremo relativo al patrocinio de la cátedra. Es decir, dice la Audiencia Provincial que hay una idea de que no está tan claro que el despegue de la actividad profesional de la señora Gómez no vaya relacionado directamente, más bien que a su actividad profesional, a su actividad empresarial, y en esto se incluye el famoso software que se habría apropiado de forma indebida como nuevo delito en cuanto a la Universidad Complutense de Madrid, y todo esto, claro, lo que permite es fíjate, dice, otras conductas relacionadas con otras empresas y entidades respecto de la creación, ideación, promoción, implementación y desarrollo de la cátedra y los másteres asociados. Esto significa una lista gigantesca de testigos que van a seguir, van a continuar seguramente pasando a petición del juez Peinado por el Tribunal de la Audiencia Nacional y del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, y que va a ser un poco el cuento de nunca acabar, ¿no? Con lo cual, bueno, si el sueño húmedo de Pedro Sánchez y de Bolaños era la de que este asunto se archivara lo más rápidamente posible, pues les ha salido el tiro por la culata, porque vamos a tener artillería para la caverna mediática en relación a Begoña Gómez corrupta y Pedro Sánchez corrupto de aquí a que se celebren las próximas elecciones. Y eso es lo que te quería contar, Manolo. Muy bien, pues Cortito y al pie. bueno, la semana que viene seguimos hablando, Carlos. Hasta aquí nos llegó el tiempo. Hasta aquí llegó y bueno, pues hasta la semana que viene será. Un saludo a todos y a todas.